Hola, me llamo Roberto Breaker y hoy quiero darte el plan de salvación, o sea, cómo ir al cielo al morir. Muchos en el mundo de hoy no están pensando en la muerte y qué pasa después de esta vida. Pero la Biblia enseña claramente lo que pasa. Y uno puede ir a uno de dos lugares al morir. Y es algo que debemos pensar y debemos hacer preparación. Porque este mundo no es todo. Hay otro mundo después de la muerte. Y uno puede vivir por toda la eternidad. La única pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? Entonces hoy voy a hablar del plan de salvación. Y la Biblia habla de pecado. Entonces tenemos que comenzar con las malas noticias antes que podemos dar las noticias buenas. Pecados. Cada hombre en este mundo ha pecado. Tú eres un pecador y tú sabes. Y Dios nunca va a permitir el pecado entrar en el cielo. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, hablaremos de esto, pero primero quiero preguntarte si tú eres pecador. Si me dices, no soy pecador, sé una cosa, tú eres mentiroso. Porque la Biblia dice que todos han mentido. ¿Qué dice la Biblia del pecado? Pues Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos en el mundo han pecado. Y el pecado ha separado tú de tu Dios. Entonces Romanos 5:12 aún más nos dice, por tanto así como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso era Adán, y por el pecado la muerte, dice la Biblia, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que todos pecaron, incluye tú. Y con el pecado viene la muerte. Por esto morimos, porque somos pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, hay muerte. ¿Por qué hay muerte en el mundo? Por el pecado. Entonces todos son pecadores. Pero tú puedes tener vida después de morir. ¿Quieres tú esto? Algunos no piensan en esto, pero hay que pensar. Este mundo es el principio. Viene la muerte y empezamos en otro mundo, en otra vida. Pero empezamos con bien o con el mal. Pues todo depende en qué haces tú y en cuanto de la salvación. Si quieres recibir la salvación que Dios ofrece, puedes tener vida eterna. Pero si no deseas esto, puedes tener, condenación. Esto no es algo que deseo para nadie. Por esto predico yo el plan de salvación o cómo ir al cielo. La Biblia dice esto, que Jesús es el único que puede perdonar y darte un lugar en el cielo. Primero de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú puedes ser salvo por Cristo. Cristo Jesús aquí en la cruz. Jesús pagó por tus pecados. Y tú puedes venir a Cristo y recibir el pago de Él, que Él hizo por ti. El único que puede salvarnos es Jesús. Jesucristo. Él es que puede salvar. Entonces, ¿quieres la salvación? Solamente encuentra en Jesucristo. Y solamente viene la salvación por medio de sangre. Hebreos. Bueno, antes de ir a Hebreos, quiero ir a Romanos otra vez, capítulo 5. Romanos 5. Y en Romanos capítulo 5 la Biblia dice así.
hablando de Jesucristo, quien vino para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Dice Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es el amor que ofrece Dios. Tanto que Dios nos ama. Él no quiere que vamos al infierno. Entonces Él hizo algo por nosotros. Esto se llama el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Antes que puedo llegar a las buenas noticias, tengo que dar las malas noticias. Tú eres un pecador y tú vas a morir. Y tú eres rumbo al infierno. Por esto tú tienes que encontrar, descubrir cómo puedo yo ser salvo. Cómo puedo ir al cielo. Cómo puedo ser salvo. El plan de salvación es Jesucristo es el único que puede salvar. Y Él hizo todo por su amor. Y Él derramó su sangre en la cruz. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre era así. Dios demanda sangre para pecado. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, ellos tenían que traer un cordero. Y ellos tenían que sacrificar tal cordero. Hicieron un sacrificio. Y cuando hicieron este sacrificio, cuando salió la sangre y fue ofrecida la sangre, había perdón. Perdón por medio de un sacrificio de sangre, de un cordero, de un animal. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y Jesucristo vino y Jesucristo sacrificó a sí mismo. En el sentido que Él con gusto murió como mi sacrificio en mi lugar, derramando su sangre. Entonces Él es mi sacrificio. Él es quien pagó. Él es mi sustituto en mi lugar por mis pecados. Murió Él. Y Él hizo todo esto para perdonarme. Ahora necesito venir y aceptar. La Biblia dice en Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si deseas tu perdón de tus pecados, tú tienes que venir y aceptar a Cristo. Porque Él es el único que ofrece perdón. ¿Cómo? ¿Cómo recibimos? La Biblia dice que es por fe. Es por fe. ¿Fe en qué? Bueno, vamos a llegar, pero primeramente quiero que veas. Fe es creer, fe es confiar. Preguntaron en Actos o Hechos 16:30 hasta 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la salvación es por fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Fe en qué? Si somos salvos por fe, ¿fe en qué? Fe en lo que Cristo hizo. Fe en su sangre preciosa. Por esto vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Fe en su sangre. Y allí leímos Romanos 3, 25, perdón. Romanos 3, 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Tú puedes ser salvo por la fe. Puedes hallar perdón por la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Cristo hizo. Porque salvación es por lo que Él hizo. Es por lo que Él hizo por nosotros. Hoy en día algunos no entienden el plan de salvación. Algunos piensan, mire, si yo hago bien, Dios me va a aceptar.
Entonces yo hago pues limosnas y yo voy a culto y fui bautizado y voy a... yo. La salvación no es lo que tú haces, porque tú eres pecador. Algunos dicen, si mis pecados que yo hice mal, bueno, si hago bien y hago más bien que mal, Dios me va a aceptar y me va a llevar al cielo. Equivocado eres. Dios no permite ni un pecado, ni siquiera un pecado en el cielo. Tú tienes que tener todos los pecados borrados, perdonados. Y esto no podemos hacer nosotros. Tenemos que venir a Cristo y aceptarle por la fe. Y cuando aceptamos por fe, Él nos da perdón de los pecados. Y ahora Él nos ofrece salvación. Es perdón por la fe. Fe en lo que Cristo hizo. Vamos a ver Romanos 5:9. Dice fe en su sangre en Romanos 3:25. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Debemos recibir la reconciliación, o sea, la expiación de sangre. Es lo que Él hizo por nosotros. No es lo que hagamos. Y cuando aceptamos, somos justificados. Justificados por fe, no por obras. Todavía algunos piensan, si yo hago buenas obras, Dios me acepta. No, es la obra de Cristo que nos perdona. Nuestras obras son todavía obras de pecador. Y Dios no quiere el pecado. Tenía que morir en la cruz para perdonarnos. Y ahora tenemos que recibir por fe para ser perdonado. Claro es el Evangelio. Claro es el plan de salvación. Y otro versículo, Romanos 5:9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira es el infierno. Entonces, ¿dónde va a seguir usted? ¿El cielo o infierno? Si tú recibes lo que Cristo hizo, hasta el cielo puedes ir. Pero si tú niegas a Cristo y lo que Él hizo, confiando en sí mismo, en tus propias obras, tú vas a ir al otro lugar. Porque no podemos venir a Dios y decir, acéptame, porque yo sí soy bueno. No, somos pecadores. Y no podemos tampoco decir, acéptalo, mi sacrificio. Porque si hagamos así, pensando que podemos salvar a nosotros mismos, el sacrificio de Cristo no vale nada. Tenemos que confiar en Él, lo que Él hizo. Y la Biblia dice, en Juan 1:12 hasta 13, que cuando somos salvos por fe, confiando en Él, somos hijos de Dios. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? Y aún más dice que somos sellados cuando recibimos. ¿Has recibido? ¿Eres sellado con el Espíritu Santo? Efesios 1:13 dice así, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros cuando confiamos en Él como nuestro Salvador. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15:1-4. Esto se llama el evangelio. Vamos a ver lo que dice el evangelio. 1 Corintios 15:1-4. Mi deseo es que tú vienes a Cristo y confías completamente en lo que Él hizo para ser salvo. No es lo que hagamos, es lo que Él hizo. 1 Corintios 15:1-4 dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, dice, sois salvos. Pero dice un poco antes, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Creer en algo que tú hiciste en vez de lo que Cristo hizo. ¿Ve? Esto es en vano, pensando, yo merezco ir al cielo porque yo hago tal. Esto es en vano.
Cristo dice, no, yo ofrezco todo porque yo hice todo. Entonces completamente tienes que confiar en mí. No confiando en sí mismo, solo en mí. Y el Evangelio está en versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Y la Biblia dice que Él llevó en el libro de Hebreos su sangre y puso su sangre en el cielo. Y cada uno que viene a Cristo está lavado con la sangre de Cristo, su alma. Porque Cristo es el único que puede perdonar y limpiarnos, o sea, lavarnos de nuestros pecados. Esto es el plan de salvación. Mi deseo es que tú vienes a Cristo para ser salvo. Y que tú entiendes que la religión no salva. Obras no salvan. Bautismo en agua no es que salva. Lo que salva es fe en Cristo y lo que Él hizo. Porque Él es el único que puede salvar. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Y la salvación no es por obras lo que hagamos. Solo es por la fe en lo que Él hizo. Su sangre derramada. Y si confiamos, aceptamos, somos salvos. Y vamos a ir al cielo a morir. Si tú has recibido a Cristo por la fe, por favor, quiero escuchar. Deje algo en la caja abajo, ¿verdad? En comentar. Queremos escuchar que has recibido a Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.